Hola a todos, aquí estamos, canal de los Riton Brothers, para haceros otro pequeño vídeo. Estoy aquí solo en una gasolinera, la verdad es que el entorno no es muy bonito, muy idílico, porque estoy esperando a otra parte de los Riton Brothers y a otro colega que se viene este fin de semana. Nos vamos a ir al circuito de Pau Arnaud, al sur de Francia, a hacer unas tanditas allí con el coche. Y bueno, pues os vamos a contar un poco lo que va a ser el viaje. Mañana por la mañana tenemos un rato también, seguramente nos pasemos por el circuito antiguo de Pau, circuito urbano que está ahí en un parque muy clásico. Intentaremos darnos una vuelta y enseñaros un poquito. Y bueno, estaréis diciendo, vale, pero van allí, ¿y cómo van? ¿Qué van a meter al circuito? Pues este es el cacharro que voy a llevar yo, ¿vale? Es uno de mis coches, es mi coche más moderno, año 2001. Carrera 4 y bueno, lo tengo desde hace 3 años, lo compré con 130.000 kilómetros, 137.000 kilómetros, algo así. Ahora tiene 160.000 y la verdad es que bueno, pues va bien, va de coña el coche. Se me calentó un poquito al principio, le tuve que hacer ahí una limpieza de radiadores, cambiarle uno de los sensores del segundo radiador, el que se da cuando pones el aire acondicionado y tal, y la verdad es que con eso va perfecto. ¿Qué es lo que menos me gusta de este coche? Pues lo vais a ver por aquí, en el interior. Ahí está. Lo que menos me mola es que es automático. Y diréis, ¿y por qué te lo compras automático? Pues me lo compré automático por mi mujer, porque ella solo conduce automáticos, no tenía coche en ese momento, y dije, pues mira, nos lo compramos a medias. Y así lo puedes usar. Después de usarlo 5 veces y rozarlo una vez metiéndolo al garaje, me dijo, esto no es para mí, y se compró un 500 automático, así que ahora me he quedado con el Porsche automático. No es lo mejor, no es el mejor track tool, pero bueno, estuve ya con él en Nürburgring hace 2 veranos y fue bien la cosa, y esta vez es la segunda vez que lo voy a meter en circuito. Este es el coche con el que viene Tommy, un Cayman S del año 2006, creo que es, si no me equivoco. También es automático, es un poco lo malo también que le pasa a él con el coche. Lo compró con 80.000 kilómetros, ahora debe tener 100 y algo. Y bueno, Tomás lo ha llevado un par de veces a Nürburgring y esta es la segunda máquina con la que vamos a ir. En cuanto al interior del 996, la verdad es que a mí el diseño, así, las puertas redondas, la maneta que se abre para abajo, me gusta más que los 997 y que el Cayman de Tomás, que es ya como ese tipo de diseño más cuadradote. Es cierto que por fuera me da 1000 vueltas un 997 o un 993 a 996. La verdad es que el turbo y el MK2 ya con el intento de ser circulares los faros, a mí ya me mola bastante. También os digo las cosas malas. Os he dicho que el diseño me mola más que el del 997. Hay 2 cosas que para mí son graves errores. Del MK2 ya una de ellas la solucionaron, que es la de la guantera. No tiene guantera aquí. Sí que mola que tenga aquí las de las puertas, pero es que tienes que llevar las cosas aquí o en una abierta que hay aquí. Tienes esta, que también está bien, pero joder, se echa de menos una aquí. Y la otra cosa que he hecho de menos bastante, para mí otro error de un coche ya del año 2001, es que no tiene portabebidas en ningún sitio. Y luego quería enseñaros, veis, el interior del Cayman. Ya es como de la generación del 911, 997, como más cuadrados. También tiene estas guanteras aquí, que mola, ¿no? Pero no sé, y más cuadradote, también lo del centro. En plan diseño me mola más el de aquel. También otra cosa que me gusta más del 911 que de este es el grosor del volante. Este es un pelín demasiado fino. Te acostumbras, pero no sé, el del 911 me mola más, es un poquito más gordito, aunque tiene 4 palos, ¿no? 4 brazos, que en cuanto a diseño no mola tanto, mola más el de 3 brazos. Un poquito de aceite y líquido de frenos siempre hay que llevar por si acaso. Hombre, previsor Tomás, y como os decía, por aquí tiene los sujetabebidas que no tiene el 911. Primera parada, hemos pasado Zaragoza, estamos entre Zaragoza y Huesca. Hemos decidido venir por la A2 desde Madrid por esta ruta en lugar de por la A1, que en tiempo en similar, estas son menos kilómetros y no hay peaje.
primera opción era quedarnos a dormir en La Rioja e ir mañana al circuito, ya que las tandas son mediodía, la parte de la tarde creo que es de 1 a 5. Y la otra venir por aquí. Hemos decidido venir por aquí sin peajes y así lo que íbamos a gastarnos en peajes nos lo gastamos en una noche en Po y mañana por la mañana pues tenemos libre para hacer un poco el guiri. Otra cosa del interior que no os he contado, que es lo mejor que llevo en este viaje, que es fundamental para hacer viajes así cuando vas solo en varios coches, es esto. Pero que es con lo que voy vacilando a Tommy. Me recibes, Tommy. Y ya tenemos al tercer integrante con nosotros. Ya estamos aquí en Po, hemos dormido en un hotelillo de estos baratillos, prefabricados, y conseguimos llegar bien, pese a que un caballo se saltó un ceda al paso, pese a que había un poquito de nieve entre Formigal y el primer pueblo de Francia, luego un accidente también, 10 minutos parados allí, estaban los bomberos y todos sacando un coche, pero bueno, llegamos bien, cenamos algo y ya estamos aquí. Pero para el circuito, tú ten en cuenta que Aquí para hacerse el profesional hay que mirar mucho las presiones en circuito y ponerse unas zapas Racing. Claro. Por ejemplo, estas zapas, nada para pilotar. No pa' pilotar. Llevan ahí la rosa de los Tudor, pero nada para pilotar. Estas zapas, muy Racing ahí, hasta con el Sparco. O sea, es que no hay nada mejor que esto para pilotar. ¿Cuánto da? Joder, 2,7. No, 1,8. 1,9. Pues yo creo que por eso. Y ahora vamos a hacer un experimento. Muy bien, la verdad, mejor de lo que me esperaba. Y vamos a probar los arranques en frío de los tres coches, a ver cuál de ellos hacía fumata blanca antes de meternos al circuito. Vamos con el segundo. Tampoco ha habido fumata. Mira. Bien de fumata blanca. Vamos a dar una vuelta al circuito urbano, con el tráfico abierto, por supuesto, y os voy enseñando y contando un poquito, ¿vale? Salimos de lo que serían los boxes, hemos dejado la línea de meta un poquito más atrás. Atasco en la primera curva. Seguro que en las frenadas aquí de las salidas de los GPs también hay algo parecido. Y esto sería como la primera curva real del circuito. La recta tiene un poco de curva y luego esta sería la primera en la que realmente hay que frenar y empieza la subida. Mirad qué bonito, a la izquierda, los arcos. Esta subida además están pintados nombres de ciclistas, no sabemos muy bien si ganadores del Tour o ganadores de algún puerto que haya por aquí cerca. Chapucci, Perico Delgado, Bernard Hinault, hay nombres ilustres del ciclismo. Y me ha pillado el semáforo que no me va a dejar trazarme la curva. Pasamos por debajo de otra calle, es así cerradita, muy bonita esta curva.
Sí, ya ha salido. Curvita cerrada en subida y aquí la curva más lenta del circuito, que es un ángulo a derechas. Tienen una altura los pianos que no son muy de subirse, ¿eh? Parece Nürburgring. ¿Cómo se va para allí? Y entonces ahora tenemos el problema de que no se puede ir por allí, por esa prohibida que es donde seguiría el circuito. Vamos a ver si podemos reengancharnos. Esta curva no sería de circuito. Digamos que el circuito vendría por aquí, por la izquierda. Y esto, ya por donde vamos ahora, sí que sería el circuito. No es muy ancho, nada ancho. Aquí dos coches justitos, ya veis. Rápida izquierda y parabólica derecha. Circuito, la primera vez que se utilizó hemos visto que fue en el año 1933 y la última vez en el 2019. Nos acercamos a la chicane. Los coches aquí vienen de la parabólica y aquí tienen la super chicane. Vemos cómo se meten aquí las ruedas en la acera, han puesto hasta bananas y luego van hacia esa chicane, o sea, hay aquí un desnivel de la leche. Se abren mucho para coger ese rasante lo menos posible, yo creo. Así que nada, confiamos en que el 2019 sea solo por cuestiones de pandemia que no lo hayan vuelto a hacer y que vuelvan pronto a hacerlo. Desde luego el circuito está preparado para volver a montarlo, ¿eh? Los pianos están, hemos visto un par de plataformas de televisión para poner las cámaras, en las aceras están los agujeros, digamos, para poner los quitamiedos, hay un par de zonas donde los quitamiedos incluso están todavía puestos, o sea que vamos a coger un poquito el piano aquí. Curva larguita izquierda, vista sobre el parque. Esto es una chulada, esta casa tiene buenas vistas los días de carrera, ¿eh? Viene aquí la tribuna VIP. Y aquí ya nos vamos como con eses de nuevo, todo cuesta abajo hacia la línea de salida. Aquí, por donde están los agujeros de los quitamidos, crean una pequeña chicane para no hacerlo tan recto, luego es bastante estrecho ahí abajo. Aquí, justo por donde vamos a pasar, hay agujero, o sea que no les dejan ir más allá. Un par de S rápidas y estamos en la línea de meta. La verdad es que no es muy largo, pero muy chulo, subidas, bajadas por la ciudad, vistas bonitas. Tiene que ser un placer hacer aquí un gran premio. Ya estamos en la parrilla de salida. Ahora mismo hay obras ahí al fondo, quizá esto es lo único que no estaría de todo preparado para hacer ahora una carrera, tendrían que terminar esto, porque esta chicane es por las obras. Normalmente esto sería recto y esta es como la curva súper rápida que tiene la recta de meta. Por aquí es por donde hemos salido antes. Y esta ha sido la vuelta al circuito urbano de Pau. Esperamos que os haya gustado y ahora ponemos rumbo hacia el circuito de Pau-Arnós, que es nuestro verdadero objetivo del viaje. Creo que aquí nos piden el certificado COVID, que había que traerlo, y también nos han dicho que hay que llevar mascarilla dentro del circuito. Bueno, veremos a ver cómo son de estrictos luego. El bar está abierto, nos han dicho, para poder comer aquí. Y hasta aquí la primera parte del vídeo de Pau. Os esperamos en la segunda parte, si os ha gustado esta, en el que desvelaremos aquellos interrogantes que han quedado pendientes en este vídeo. ¿Servirá nuestro certificado COVID en el circuito?
Podremos rodar, será pista abierta, habrá safety car y sobre todo, habrá fumata blanca. Y recordad, la vida es demasiado corta para conducir coches aburridos. Las redondas, la maneta que se abre para abajo. Se ha encendido esta luz. Casi abro demasiado. Ahora cuando llegue Tomás, o dentro de un rato, os enseño. Ay, qué mal me ha quedado esto. Nos pasa un seguro. ¡Qué bien!